Les voy a pedir, por favor, si tiene su Biblia ahí a la mano, vamos a iniciar con el tema. En Romanos 15, versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ok, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. Vamos a decir cuál es el significado de paciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el diccionario sobre la paciencia? Entonces, en uno de los tantos significados que encontré, se dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades u ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Entonces, viendo el significado, pues suena algo que era muy diferente a lo que yo pensaba, ¿verdad? Yo pensaba que nada más paciencia tenía que ver con la calma, con la paz, de estar pasivos, ¿verdad? Pero no es así, no es solo eso, la paciencia tiene mucho que ver con el sufrimiento. De hecho, la palabra proviene del latín pati, que significa sufrir, y de ahí viene la palabra patiens, que se utiliza ahora lo que es en las clínicas, en los hospitales, y es de ahí donde sale la palabra paciente, que significa el que sufre. Entonces, por eso se le llama paciente a la persona que está en los hospitales, en la clínica, ¿verdad? Porque es una persona que está sufriendo. Entonces, en lo espiritual, pues la paciencia también implica sufrimiento, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta hora. Como les decía, los tiempos que estamos viviendo ahorita, pues creo que necesitamos mucho de la paciencia. Y más que nada, la paciencia no es un don. La paciencia es una virtud que vamos desarrollando poco a poco, ¿verdad? Porque si fuera un don, pues nosotros haríamos oraciones para pedirle a Dios, Dios, dame paciencia. Entonces, ¿cuál sería pues sí, vaya, el fin de que nos diera la paciencia, sino pasar por todo lo que tenemos que, vaya, pasar para fortalecer esa virtud, ¿verdad? Entonces no es un don la paciencia es una virtud que poco a poco lo vamos a ir perfeccionando en nuestras vidas. Entonces, pues sabemos que en la vida diaria, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, la paciencia nos puede probar día con día, ¿verdad? No sé, algunos ejemplos que se me ocurren, pues cuando nos levantamos temprano, vamos en el carro a algún lado que se nos hace tarde, muchas de las veces pues no tenemos la paciencia, ¿verdad? Para esperar lo que es el semáforo, no sé, queremos brincar al carro que está enfrente, y llega un momento en que te desesperas, te impacientas, ¿verdad? Y muchas de las veces hasta volteas a ver a los lados, y la gente que está a un lado se te queda viendo, y tú pues pensando que te ve de una mala forma, ¿verdad? Entonces, eh, también tenemos lo que es la paciencia en la casa, y más que nada ahorita en estos tiempos que pues yo creo estamos conviviendo pues más que nunca, hijos y padres juntos, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes tu casa limpia, ¿verdad? Que terminas de recoger, de limpiar, y no sé, tal vez tus hijos están en el patio, y cuando entran, pues entran y hacen un desastre, pues lo primero que hace uno es gritar, ¿verdad? Es regañarlos.
Entonces, esa es la parte de la paciencia que se menciona aquí en la Biblia, y es en lo que Dios tiene que trabajar con nosotros. Entonces, esa es una parte muy, muy importante. También hemos visto que últimamente pues tenemos que esperarnos hasta 20 minutos, media hora, una hora o más haciendo filas para entrar al supermercado o para realizar algún trámite, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces apenas va llegando uno a la ventanilla o a la puerta y nos dicen, espéreme, deténgase un momento, están ahí, y pues empezamos ¿verdad? Entonces, es, es parte de la vida diaria el tener paciencia. Tenemos que vivir con eso, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña cómo debemos hacerlo. Este, eh, las cosas que nos puedan causar algún coraje o irritarnos, pues son cosas que le dan cabida a lo que en la Biblia nos menciona, que son obras de la carne. Y pues, como les decía, la paciencia pues es uno de los frutos del Espíritu Santo, y le damos muchas de las veces más cabida a lo que son las obras de la carne, y nos olvidamos de lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas 5, pues Pablo nos dice ahí, ¿verdad? Que en el versículo 19, les voy a leer los versículos, esa parte de la Biblia. En Gálatas 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Ahí nos menciona lo que es la ira, ¿verdad? Los enojos. Después sigue que las contiendas, decisiones, herejías. Entonces sabemos y nos lo dice la Biblia, que los que practican tales cosas pues no heredarán el reino de los cielos. Y en el versículo 22, pues nos menciona lo que son los frutos del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, pues durante este tema, pues voy a mencionar mucho lo que es la palabra paciencia, si no es que ya la he mencionado mucho, y pues de eso se trata, ¿no? Que me tenga paciencia, hermano. Vamos, vamos a mencionar mucho esa palabra, porque como le digo, es del diario, esa virtud que tenemos que perfeccionar con ayuda de Dios, pues es del diario vivir, y puede presentarse hasta varias veces durante el día. Y otra de las cosas que yo veía, pues muy importante, que menciona que es uno de los frutos del Espíritu, y hace relación a lo que es el fruto, porque no es una cosa que se da de la noche a la mañana, ¿verdad? No es algo instantáneo, no es como las sopas maruchan, no es como las palomitas que las metemos al micro y 2 minutos ya están. No, un fruto pues lleva su proceso, ¿verdad? Lleva su proceso de siembra, cultivo, y al final pues el fruto. Si el fruto lo recogemos antes de tiempo, pues no está bueno, y eso es en relación a lo que hace referencia aquí la Biblia sobre lo que es el fruto. Entonces, Pedro eh, nos menciona también, ¿verdad? En los pasajes de la Biblia, Pedro nos menciona que debemos añadir a nuestra fe, y pues recordando lo que hemos visto en las semanas pasadas, la fe es la confianza que tenemos en Dios, perdón. Entonces a eso hay que añadirle paciencia. Entonces allí en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros añadir la paciencia en nosotros, o fortalecerla?
Entonces, para esto, para desarrollar la paciencia, pues son necesarias mediante el Espíritu Santo y la bondad de Dios. Esas dos cosas son las que necesitamos para que nosotros podamos fortalecer nuestra paciencia. Entonces, si, si nosotros no desarrolláramos la paciencia, pues no fortaleceríamos nuestra fe, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nosotros, la salvación es por fe. Entonces el Señor es el que nos va a ayudar a desarrollar esa paciencia. También Pablo nos dice que somos fortalecidos por el Señor, ¿verdad? Él no lo confirma en la Escritura. Ahí en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 11, nos dice que fortalecíos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y magnanimidad. ¿Sí? Entonces ahí es como nos dice Pablo, fortalecidos. No dice que debemos fortalecernos, no, sino que Dios nos va a fortalecer con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Perdón. Mientras Santiago, en otro pasaje de la Biblia, nos dice que las pruebas pues son su manera de perfeccionar, ¿verdad? De su manera de trabajar en nosotros, y, y la cual pues se desarrolla y nos fortalece. Pero ¿cómo? Pues resistiendo las pruebas de acuerdo a los tiempos de Dios y a su voluntad. O capítulo 1, versículo 2 y 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, aquí en el versículo 3, el verbo saber, sabiendo, es entender, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender. La prueba de vuestra fe produce paciencia, porque pues muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Saben mucho de la Biblia y todo eso, pero pues no entienden. Entonces, por eso tenemos que entender, saber y entender que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, entonces, ya ahora que sabemos cómo se va a fortalecer la paciencia en nosotros, pues también que hubo varios hombres, varios nombres importantes, que tuvieron pruebas, ¿verdad? Donde su fe se vio fortalecida. Entonces Santiago también nos lo menciona. En Santiago capítulo 5 dice que los tomemos como ejemplo de aflicción y paciencia. Eso es lo que nos dice Santiago, que a estos hombres que caminaron con Dios, ¿verdad? Pues los imitemos, los tomemos como ejemplo en su aflicción y paciencia. Voy a mencionar algunos, ¿verdad? Como por ejemplo Noé, una gota de lluvia, ¿verdad? De hecho, pues no había llovido nunca antes del diluvio. Y aún así Noé pues tenía fe en Dios. O sea, Dios le dijo que construyera ni siquiera sabía lo que era un barco, ¿verdad? Un arca. Entonces, si él no hubiera creído en Dios, pues jamás hubiese trabajado tantos años en la construcción del arca. Y pues no fueron 2 o 3 años, ¿verdad? La Biblia no dice con exactitud cuánto tiempo tardó en construir el arca, pero los conocedores de la Biblia, los eruditos, ¿verdad? Mencionan que fue entre 100 y 120 años aproximadamente lo que se tardó en construir el arca, ¿verdad? Tomando en cuenta la edad que tenía Noé cuando empezó y cuando se salió del arca, subió el arca. Entonces, más o menos son entre 100 y 120 años que tuvo Noé de paciencia, ¿verdad? De esperar a que lo que le dijo Dios, pues pasara. Entonces, Noé sufrió de burlas, de críticas, tanto de, no sé, sus amigos, conocidos, vecinos. Entonces a él no le importaba, a él nunca le importó,
porque él estaba seguro de cuál era la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos seguros de estar actuando bajo la voluntad de Dios, entonces todas esas críticas, chismes, burlas, eh, pues no nos deben de causar enojo, ¿verdad? Porque pues el Espíritu Santo está trabajando en nuestra paciencia y pues vamos a estar sin esa preocupación, ¿verdad? De lo que va a decir la demás gente. Entonces tenemos un ejemplo de 120 años de paciencia. Pero pues también tenemos otro que tardó años. Por ejemplo, Moisés, pues hemos hablado mucho de Moisés, ¿verdad? Sabemos la historia de Moisés. Sabemos que Moisés pues era tardo para hablar, pero pues era medio alebrestado Moisés. Entonces él no soportaba ver a su pueblo esclavizado. Entonces fue a hacer justicia por su propia mano, arruinó el plan. Entonces actuó con demasiada prisa. No era el momento adecuado para hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios nos dice, los tiempos de Dios son exactos y no basta con ser solamente el escogido por Dios y tampoco basta con actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que también es necesario actuar en el tiempo que Dios nos marca. Entonces, y para hacer eso, pues necesitamos mucha paciencia. Entonces, sabemos cómo era Moisés, ¿verdad? Les digo, él necesitaba formar paciencia en su persona. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Pues en el desierto se pasó 40 años Moisés. Entonces, no se fue solo, ¿verdad? Se fue con su pueblo, con el pueblo de Dios, pero pues no era un pueblo, pues, muy muy mansito que digamos, ¿verdad? Se quejaban por todo. Bueno, el chiste es que Moisés aprendió durante esos 40 años a que pues Dios tenía que trabajar con él, ¿verdad? Entonces, Dios sabe que cuando más dura sea la misión, los problemas que vienen, pues la persona va a necesitar más paciencia. Entonces, muchas de las veces nosotros vamos a ir a ese desierto, ¿verdad? Vamos a pasar por ese desierto. ¿Para qué? Pues para que prepararnos para las adversidades que vengan más adelante. El otro ejemplo que traigo aquí, pues es bien sabido, ¿verdad? El de Job. Job era un hombre justo, ¿verdad? Era Jesús, hasta digo, Dios lo presumió con el diablo, ¿verdad? ¿Por qué no va así? Ves a Job, ¿verdad? Le él perdió todo lo que tenía, él perdió desde su salud, bienes materiales, sus hijos, que esa yo creo fue la pérdida más dolorosa, ¿verdad? Para Job. Y aun cuando él interrogaba a Dios, este, ¿por qué le pasaba? Pues finalmente él se dio cuenta de que solo en Dios podría confiar, ¿verdad? Para pasar esas pruebas. Pues ya después vemos lo que pasó, ¿verdad? Que cuando pasaron esas pruebas, pues ya obtuvo su recompensa. Y no solo en la recompensa en lo material, sino que también la fe en Dios incrementó y se fortaleció. Ahí no era cualquier fe, ¿verdad? La de Job. Entonces, muchas de las veces nosotros nos quejamos por cosas que no se comparan la mínima de lo que le pasó a Job. Y nos ponemos a interrogar a Dios, nos ponemos a reclamarle de por qué yo esto y lo otro, por qué a mí sí, por qué no, si yo me porto bien. Entonces, no percibimos que las pruebas que vienen, pues es para formar nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, ese carácter Dios quiere que se asemeje al carácter que tuvo Jesús. Entonces, muchas de las veces nos resultan a nosotros como pruebas injustas, ¿verdad? Decimos que esto es injusto para mí. Entonces, acuérdense
que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que si Dios nos disciplina es porque nos ama. Ya nos lo dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Que siendo hijo es aquel, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que Dios pues nos tiene que corregir. Si nos portamos mal o algo, pues nos tiene que disciplinar. Entonces, nada más la diferencia que, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, la diferencia que hay entre un hijo de Dios que pasa sobre pruebas de paciencia, ¿verdad? Un no converso, alguien que es inconverso, es la que actuamos, ¿sí? Sabemos que si a nosotros no, nos agreden, nos insultan, pues nosotros debemos de aguantar, ¿verdad? Es como dice, tenemos que aguantar. Y a diferencia de una persona que no es inconversa, que es inconversa, perdón, que no conoce a Dios, eh, contesta de la misma forma en que lo agreden. Entonces esa es la única diferencia, ¿verdad? Pasamos por pruebas nosotros para fortalecer nuestra fe y la persona inconversa, pues no, o sea, no tiene ninguna, no conoce a Dios, entonces no tiene ningún efecto esas pruebas que pasa, ¿verdad? Esos enojos, esos arranques de ira, pues no tienen ninguna, pues sí, ninguna efecto. Corazón, ¿por qué? Porque pues no conoce a Dios. Entonces, como les digo, pues muchas de las veces nosotros decimos que son injustas, pero la Biblia nos enseña que aún los hombres justos, ¿verdad? Tenemos que pasar por esas pruebas. Entonces, Pedro nos lo dice, ¿verdad? Ahí en un pasaje, vamos a leerlo ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir leyendo ahí de poco en poco. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice, le está hablando a algunos esclavos, a algunos criados, ¿verdad? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces Pedro les dice a los esclavos que deben de obedecer a sus amos, ¿verdad? Y que los respeten, pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos. Entonces creo que la mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido buenos y malos, ¿verdad? Aquí nos enseña Pedro que los tenemos que respetar y los tenemos, ¿sí? Entonces el versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, aquí nos dice que Dios bendice, ¿verdad? Por ser fieles, y los que sufren injusticias, pues van a tener su recompensa. Ahorita lo vamos a ver. En el versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si hacemos algo malo y pues tenemos que pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces dice aquí, pues, ¿qué gloria es? O sea, te lo merecías, hiciste mal, pues tienes que pagar las consecuencias. Eso es lo que se refiere a esa parte del versículo 20. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces aquí nos menciona que si sufrimos injustamente y lo soportamos, Dios lo sabe y seremos bendecidos. Entonces nunca menciona ahí, ¿verdad? Que los cristianos justos no van a sufrir injustamente. Sabemos que Cristo padeció injustamente, y cuando le maldecían, pues él soportaba, ¿verdad? Él no contestaba, no maldecía, no amenazaba. En el versículo 21 seguimos leyendo,
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, que es lo que les decía, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cristo sufrió justa o injustamente? Pues injustamente, ¿verdad? Y por eso dice, para esto fuisteis llamados. O sea, recuerden que Dios les ordena sufrir con paciencia, se puede decir. Por eso es esa parte del versículo 21 que dice, para esto fuisteis llamados. Entonces, para seguir sus pisadas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que Jesús sufrió injustamente, si Jesús sufrió injustamente, pues ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es lo que les decía. Si él no pecó, él no engañó a nadie, pues, y sufrió, entonces, ¿qué nos espera a nosotros, verdad? Versículo 23 dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga injustamente. Entonces aquí nos está diciendo qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nos maldicen, cuando pues sí, cuando nos dicen cosas, ¿verdad? Dicen, más bien encomendaba la causa al que juzga justamente, que en este caso pues es Dios, ¿verdad? Él le encargaba a todo, nada más que lo cuidara, y eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, padecer injustamente también es parte del proceso de formación del carácter de Cristo en nosotros. El, perdón, aquí tengo aquí. El sufrimiento en el cristiano se debe de convertir en virtudes, ¿verdad? Sabemos que, como les decía, en vez de dar paso a lo que son los que no son frutos, hay que convertir esas virtudes. Entonces, todo sufrimiento debe convertirse en virtudes siempre y cuando eh, entendamos que Dios está trabajando con nosotros. Entonces debemos afrontar esas situaciones pues con paciencia, ¿verdad? Y la Biblia pues nos menciona que la paciencia pues es perseverancia hacia una meta, es una perseverancia ante las pruebas. Nos lo dice Pablo ahí en Hebreos, ¿verdad? Y lo menciona en un contexto como de deportivo. ¿Sí? Si nos vamos a Hebreos capítulo 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, aquí se refiere a la paciencia, ¿verdad? Es una paciencia, se puede decir una paciencia extrema, que es como la que tuvieron a estos hombres que mencionamos ahorita, ¿verdad? Noé, Moisés, Job, que, que dice aquí, por ejemplo, los menciona y tal vez sea ello, dice, que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, que todos ellos nos están viendo, pues debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, persona constante, que nunca cede y no se rinde tan fácilmente, ¿verdad? Entonces debemos permanecer en la carrera, debemos nunca ceder, nunca rendirnos en esta carrera que tenemos. Vamos a meternos un poquito en lo que es la exégesis. En los versículos anteriores, los que habíamos mencionado paciencia y todo eso, lo traduce como una paciencia bajo presión, ¿verdad? Que en el griego se llama upomone. Entonces,
Upomone es estar bajo presión, que como les digo son las pruebas que tenemos, por las que pasamos para poco a poco fortalecer nuestra fe. Entonces durante todo ese proyecto, ese proceso, perdón, va a llegar un tiempo en que la paciencia se va a convertir ahora, pero en macrotumia. Entonces, esa es la paciencia extrema en la que llegaron Job, Moisés, Noé, ¿verdad? Hombres de gran fe. Entonces, durante el proceso nosotros debemos de pasar del upomoné a la macrotumia. Ese es el carácter que quiere formar Dios en nosotros. Y ese es el que menciona Pedro. Esa es la paciencia que nosotros debemos de agregar a nuestra fe. Entonces, al obtener nosotros esa fe, pues debemos esperar, ¿verdad? Las promesas que nos hizo Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros obtener las promesas que nos hizo Dios? Nos lo dice ahí también Pablo en Hebreos, ¿verdad? En capítulo 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Sí? Aquí no porque estar esperando pues nos vamos a hacer perezosos. Sabemos que una persona deja de hacer lo que tiene. A eso se refiere, a que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, como les decía, aquellos pues se refiere a Moisés, a Noé, a Job, que por la fe pues sabemos que, como les mencionaba, es la total confianza en Dios, y la paciencia en este versículo, ¿verdad? Es lo que les decía, ya cuando tienes una fe y una paciencia extrema, es cuando vamos a heredar las promesas que nos hizo, ¿verdad? Entonces, siguiendo ahí en el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, hacemos énfasis ahí en el versículo 15, ¿verdad? Habiendo esperado con la promesa. Entonces, todos sabemos cuál fue la promesa a Abraham. Sí, sabemos que la descendencia iba a ser como las estrellas, como la arena. Entonces, Abraham lo entendió. Abraham entendió que de su descendencia pues iban a ser el salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahorita vamos a entrar también lo que es la impaciencia, ¿verdad? Pero aquí quiero mencionarles que, Abraham tuvo que esperar 25 años pues para que naciera su primer hijo, ¿verdad? No era de que Dios le había dicho, tu descendencia va a ser grande y al día siguiente ya su esposa iba a estar embarazada. No, esperó 25 años para que naciera Isaac. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Como cristianos debemos de correr la carrera pacientemente, ¿verdad? Perseverando a través de las dificultades. Entonces, debemos de tolerar a los tramposos, ¿verdad? Muchas de las veces las personas que corren, conozco personas que corren que, maratones o lo que sea, y lo ha visto uno, ¿verdad? Sabemos que a los pies de Cristo pues es igual que en la carrera, ¿verdad? Cada uno lleva su ritmo, sabemos que unos van más adelante que nosotros,
otros vienen atrás de nosotros. Y también nos toca ver a esa gente que hace trampa, ¿verdad? Que le pisa a uno los tenis para que se tropiece o se le salgan y se detenga a ponérselos, o que quieren adelantarse a los tiempos. Le- le- Les digo, hay gente que se prepara, que sigue un entrenamiento, ¿verdad? Para un maratón, para una carrera. Entonces, hay personas dentro de la carrera cristiana, ¿verdad? Que quieren llegar más rápido, quieren hacer cosas que no están dentro del plan que nos dio Dios, ¿verdad? De la estrategia. Entonces, muchas de las veces pues no terminan la carrera. Eh, los vemos tirados, los vemos fuera, ¿verdad? Entonces, no hay que desesperarnos. Nosotros debemos de ser pacientes y recuerde que la impaciencia, estaba leyendo que la impaciencia pues puede echar a perder todo lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo los tiempos que Él nos ha dado, así como lo hizo Moisés, ¿verdad? Así como lo hizo a Abraham en su momento, que pues ya ven que no lo quiso ayudarle a Dios, vaya, a ver. Entonces, todo tiene su tiempo, dice la Biblia, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar. Entonces, no debemos ser impacientes. Como les digo, recuerden a Moisés, por ser impaciente, pues lo mandaron 40 años al desierto. Y como les mencionaba, ahí Abraham, ¿verdad? Su esposa, después de que le dio la promesa a Dios, Sara, su esposa, lo convenció, ¿verdad? De tratar de, se puede decir, cuando le dijo, pues yo soy estéril, pero ahí está nuestra sierva, ¿verdad? Entonces pro- procreó un hijo con una de sus siervas. Entonces pues eso no era lo que le había dicho Dios, ¿verdad? Entonces esa a final de cuentas, pues todo eso trae sus repercusiones. Entonces, muchos cristianos hoy en día, pues están esperando, ¿verdad? Están esperando una petición, algo que le pidieron a Dios con mucha fe. Entonces, pues no se les, hasta ahorita pues no creo que se les dé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se quejan, se siguen quejando, le reclaman a Dios. Entonces, como les digo, ahí es donde se pierde lo que está haciendo, perdón, Dios en nuestra vida. Lo que pretende hacer es pues fortalecer la paciencia en nosotros. Necesitamos entender nosotros que hay un proceso de espera donde nuestra fe va a ser probada y a su vez pues fortalecida. Entonces, una vez que pasemos por todas esas pruebas y nuestra fe sea fortalecida, pues nosotros, dice la Biblia, que podamos gloriarnos en las tribulaciones, ¿verdad? Ya ahí nos lo menciona Romanos capítulo 5, dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí nos lo dice muy, muy claro. Entonces, poco a poco nosotros vamos fortaleciendo nuestra paciencia. ¿Para qué? Para la siguiente tribulación que tengamos, pues sabemos que nos va a producir más paciencia, pero pues que también nos gloriemos, ¿verdad? En la tribulación. Sabemos que no vamos a estar solos, sabemos que Dios no nos va a quitar esa tribulación, pero va a estar con nosotros durante esa prueba. ¿Ok? Entonces, ahora que ya sabemos que la paciencia es un proceso que nos va a fortalecer nuestra fe, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que como hijos de Dios debemos de tener ciertos atributos, los cuales se mencionan ahí en segunda de Timoteo, capítulo 25.
Dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia, y cuando corrija a sus enemigos, hacerlo con humildad. ¿Ok? Entonces, tenemos que enseñar, tenemos que tener mucha paciencia. ¿Para qué? Para cuando corrijamos a nuestros enemigos lo hagamos con humildad. Entonces, no aplica nada más para cierta gente de la iglesia, ¿verdad? Aplica para todos, desde pastores, maestros, predicadores, para toda la congregación. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Igual, déjenme leo la traducción en lenguaje actual para que nos quede un poquito más claro. Dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Entonces, es clara la palabra, ¿verdad? Nos dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, si vamos a corregir, si vamos a animar a la gente, si la vamos a instruir, pues tiene que ser con mucha paciencia. Aplica para todos la congregación, ¿verdad? Desde el pastor, maestros, predicadores. Ahí nos está diciendo cómo lo debemos hacer. Entonces nosotros como creyentes debemos de pedir fortaleza, no debemos de pedir paciencia, no, debemos de pedir fortaleza. ¿Para qué? Pues para ser pacientes, ¿verdad? Que también eh, Dios esté durante esas pruebas. Entonces, una vez que pidamos fortaleza para nosotros, también nosotros debemos de pedir fortaleza para nuestros hermanos en Cristo que también la tenga, ¿verdad? Que estén pasando por tribulaciones, por dificultades. Entonces nosotros podemos pedir por ellos. ¿Para qué? Pues para que tengan fortaleza y tengan paciencia. Así como lo hacía Pablo para los colosenses. Pablo le pedía a Dios que los fortaleciera para que tuvieran paciencia y entereza, ¿verdad? Que eso es lo que nos exigen como cristianos, paciencia y entereza. Entonces, la paciencia es soportar a las demás personas, ¿verdad? Más que sabemos que todo lo que las situaciones que se nos presentan la mayoría de las veces es hacia otra persona, es con otra persona, que es como es más fácil perder la paciencia. Porque tal vez pues, no se puede perder la paciencia con una máquina, con un mueble o algo. O sea, se tiene que hacer perder la paciencia entre personas, que eso yo creo que es lo más difícil de aguantar, ¿verdad? De soportar. Pero pues aquí nos dice también la Biblia cómo lo debemos hacer. Entonces, sabemos que entramos en conflicto cuando las demás personas pues no piensan igual, ¿verdad? No tienen nuestras prioridades. Entonces, como les digo, es más difícil tener paciencia con las personas que con cualquier otra cosa en este mundo. Entonces, así como nos dice cómo lo debemos hacer, ¿verdad? Nosotros también ser un ejemplo para los demás y vivir como nos dice la palabra, de acuerdo
a lo que somos. Somos unos hijos de Dios, y eso nos lo dice Efesios, el capítulo 4, Efesios 4, versículo 1 y 2. Dice: yo pues, este es Pablo, ¿verdad? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, diciendo que si a nosotros nos cae mal una persona del trabajo, nos saca de nuestras casillas, algún jefe, algún vecino o algo, pues ¿qué tenemos que hacer? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en el amor del Señor. Entonces, ya por último, hermanos, vamos cerrando el tema. Nosotros como cristianos, y quiero pensar de cada uno de nosotros, nuestro mayor gozo debe ser, y debemos de anhelar, ¿verdad?, ver cara a cara a Jesús. Entonces, debemos esperar pacientemente la venida del Señor, la segunda venida. Entonces, ese debe ser el punto culminante, ¿verdad?, de la paciencia para nosotros como cristianos. Entonces, no podemos ser pacientes, vaya, no, de algo de su segunda venida, ¿verdad?, si no lo añoramos. O sea, no nos llamaría la atención, ¿verdad?, si añoramos la segunda venida. Entonces no podríamos ser pacientes. En Santiago 5, Santiago capítulo 5, versículo 7, ahí nos los dice, ¿verdad? Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad. Aquí la palabra afirmad se refiere a fortalecer. Entonces, en el versículo 8 se puede también interpretar: tened también vosotros paciencia y fortalecer vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, recapitulando, sabemos que tenemos que pasar por pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida en nuestros corazones, esperar con paciencia la venida del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cerca. Entonces, lo fundamental aquí y la prioridad, ¿verdad?, es tener paciencia con Dios, hacia Dios. Si nosotros le pedimos algo, Él nos va a contestar tarde o temprano. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tener paciencia. Aquí no es otra cosa más que demostrar nuestra fe, ¿verdad? Si tenemos paciencia, estamos demostrando nuestra fe en que Él lo va a hacer. Entonces, si creemos en Él, si creemos en Dios, si tenemos fe, entonces entenderemos qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que Él tiene para nosotros. Entonces, sabemos que Él lo va a cumplir, ¿verdad? Sabemos que todas las promesas que Él nos hizo las va a cumplir tarde o temprano, pero nuestra obligación es esperar y ser pacientes. ¿Cómo? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Soportándonos unos a otros y siguiendo la guía de vida que nos dejó, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, espero que este tema pues haya sido de bendición, ¿verdad?, para ustedes. Créanme que lo fue para mí.
muchas cosas que yo no sabía con respecto a la paciencia, como le decía, yo pensaba que era nada más estar sentados, pacientes, tranquilos, pero no, o sea, la paciencia es sufrir, ¿verdad? Tenemos que sufrir, ¿para qué? Para fortalecernos. Ya lo vimos cómo, entonces le digo, creo que el primero en, en ver el cambio, ¿verdad? O aplicar a estas cosas, pues creo que voy a ser yo porque creo que me falta mucha paciencia. Entonces quiero pedir y voy a pedir que el Señor me fortalezca para seguir teniendo paciencia. Y espero que Dios me los bendiga, hermanos. Espero verlos pronto, espero congregarnos pronto. Y pues aquí estamos. Dios me los bendiga, hermano.